Y hola, ¿qué tal mundo fandom? Yo soy Lalo y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos del listado de películas que publicó la revista Empire. Al parecer ellos han dado su veredicto respecto a las mejores 50 películas de la animación en la historia, y pues nosotros aquí le daremos un poco de plática a esto. Primeramente, enfocándonos en dar nuestra opinión respecto a si están bien en su lugar en el que están, si tal vez están sobrevaloradas, o también qué tal que si dejaron algunas películas excluidas en esta lista. Tomaremos en cuenta para dar nuestra opinión tres aspectos. El primero, que el público al que vaya dirigido sea amplio, es decir, que no sea solamente del gusto de los niños, solamente del gusto de los adultos, o que tengas que ser un artista conocedor para que te guste, sino que tiene que abarcar más de un grupo de público, o que le pueda gustar a más de un grupo. Otro punto importante también es el impacto que haya tenido, es decir, tal vez no es una gran obra de arte, pero significó mucho en la historia de la animación, o en la historia del cine, o etcétera. Ese va a ser el segundo punto. Y el tercero, y no por eso menos importante, analizaremos que sea una obra de arte en más de un sentido. ¿A qué me refiero? A que bueno, tenga buena música, que sea una animación realmente artística, que el guión sea en sí una obra de arte, etcétera, etcétera, etcétera. Sin más por añadir, empecemos con el recuento de las primeras 10 películas del top 50 de la revista Empire. Las trillizas de Billy Bile, de Sylvain Chomet. La historia gira en torno a una anciana que busca ayudar a su nieto. Por ende, habrá muchas escenas que inmediatamente te harán sentir un poco de tristeza. Aparte, la película es un tanto muda, es decir, no hay muchos diálogos. Por ende, pues a nosotros las emociones nos las irán jugando de acuerdo a lo que vemos, a las acciones que sin duda alguna te conmueven de esta tierna anciana. Otro punto muy importante es el estilo de animación y propuesta artística, con un diseño alargado en muchas ocasiones, exagerado en otras, además claro del lugar donde se sitúan, una ciudad que parece un poco contaminada por los seres humanos. Otro punto muy importante de destacar de esta película es la propuesta de animación. Es un dibujo un tanto diferente a lo que estamos acostumbrados, y en su época pues bueno, a pesar de ser un dibujo no tan atractivo, la historia logra engancharte sí o sí, sin mencionar el surrealismo que menciona en todo momento, haciendo una crítica a cómo las ciudades están contribuyendo a un deterioro visual en la vida, a cómo también la economía se está basando solamente en un cierto factor, que a partir de ese poder deciden hacer juego con las vidas de los demás. Es bueno el punto focal en el que girará esta historia. Una historia que yo creo que merece estar más arriba, Es verdad que no ha sido tan comercializada, pero es una gran película, que sin duda alguna te robará más de un suspiro y que creo puedes encontrar fácilmente en YouTube, aunque creo que no al español. Fantasía, bueno, un clásico de Disney, que se volvió muy famoso más que nada por ser una propuesta artística interesante que una película con guión. No tiene como tal una historia que te pueda enganchar del todo, pues más bien es una oda a la música. Lleva música de Bach hasta Beethoven, la animación pues nada más acompaña a toda la instrumentación de una manera, eso sí, épica, y que además en su momento fue bastante impactante, pues ver tantos objetos en escena moviéndose al mismo tiempo y de una manera tan armoniosa fue un shock visual para todos los que la vimos en su momento. Además de que bueno, más que nada es eso, el impacto que fue en su era, que obviamente pues presentaba la posibilidad que tenía, obviamente contemplando lo económico, Disney, y que pues bueno, a la larga no ha envejecido tan bien, pues ahora la gente es una película que tal vez no le llama tanto la atención a los más chicos, ni a los más grandes, tal vez solamente a los conocedores, pues sí, probablemente entre más conozcas de arte más te llame la atención, pero bueno, esta película tal vez está bien aquí en este lugar. It's Such a Beautiful Day, qué día tan hermoso, de Don Hertzfeldt. Una metanarración de dibujos planos y sencillos que, bueno, muestran la perspectiva abstracta de la simpleza. ¿A qué me refiero con esto? En esta historia tal cual se sigue la vida de un dibujo hecho a lápiz que nos cuenta su historia trazada desde la manera irreal, lo que la gente tal vez imagina en un día cotidiano, pero que evidentemente no se ve a simple vista. Es una historia muy curiosa, y yo creo que esto está un poco en duda, porque esto creo que es más artístico. No creo que sea tan fácil que a todo el mundo le guste esta película. ¿Que es una propuesta interesante? Sí, pues al final
final se hace una gran película y una gran narrativa con solamente trazos lineales básicos, pero tal vez como película tenga sus bemoles. Este lugar pudo haber sido, en mi opinión, para otras tantas películas. Pero hey, vamos empezando, no nos adentremos aún ni nos mojemos todavía. Loving Vincent, de Dorota Kobiela y Hugh Welchman. Esta es una propuesta artística muy interesante porque al final toda la animación está basada en pinturas al óleo. Es una de las pocas películas que ha tomado cierto punto del arte y lo ha llevado totalmente a un largometraje, y eso ya de por sí yo creo que es un gran punto a su favor. También tiene un mensaje interesante, pues la película narra la última carta escrita por Vincent Van Gogh que quería ser entregada a su hermano, y como un mensajero se ocupará de cumplir este último pedido del gran artista. Visualmente es una propuesta única en su tipo, y la historia la verdad es que se maneja bastante interesante. No creo que sea una película destinada para niños, sino más bien pues para que tú lo analices y sobre todo disfrutes el espectáculo visual surrealista, muy al estilo como eran las pinturas de Van Gogh, y que bueno, yo creo que a conocedores del arte sí les llegará a sorprender muchísimo. Si merece estar más arriba, no lo sé. Tal vez este lugar sí es apropiado para una película que tiene una propuesta artística tan particular. La Cenicienta, de Disney, un clásico que yo creo que no podía faltar en esta lista, no tanto porque sea la mejor película de la historia, pero ojo, en su momento fue una revelación. La verdad es que la historia es muy buena y muy propositiva para su momento. Sí, ok, habla de que tienes que enamorarte de tu príncipe para que te salve de tu situación económica, pero hey, eran otras épocas. Además, sí hay que aceptar que es de entre todas las películas de princesa Disney una de las que mejores ha envejecido. Inclusive ha tenido secuelas de su alcance que ha tenido, y también ha tenido su propuesta en live action. Yo creo que es una película que sí debe tener su lugar como una de las mejores de la historia. Tomemos en cuenta que es una gran adaptación del libro original, ya sabemos la historia de que es muy sádico, y bueno, llevada a un cuento para niños, creo que está bastante bien. También es bueno mencionar pues la musicalización, que ha tenido una propuesta que se ha extendido a lo largo de la época, incluso permitiéndonos identificar rápidamente cuando suena la música de la Cenicienta. Yo creo que esta película incluso pudo estar más alto, no tanto porque sea la mejor película de la historia, pero sí por todo lo que ha implicado. Al final del día, si tú ves la imagen de la Cenicienta, escuchas la música de la Cenicienta, inmediatamente la reconoces sin que nadie te lo tenga señalado. ¿Cómo entrenar a tu dragón? De DreamWorks. Ok, esta película la verdad es que yo creo que merece estar mucho más arriba. Es una película súper redonda. Aunque la animación, como suele hacerlo DreamWorks, es un poco visualmente atractiva para los niños, creo que el guión y la historia que maneja es para atraer a cualquiera. Tú puedes tener 20, 30, 40, 50, 10, 5 años y seguramente encontrarás cómo conectar tanto emocionalmente como visualmente con esta película. Sin mencionar obviamente las escenas crudas, recordemos que aquí se habla de mutilación, entonces es un tema bastante interesante. La animación es sin duda muy buena, pues ya son tiempos de ahora, hecho a computadora, y el diseño de personajes pues también, además de que tiene el atractivo de que hay dragones, entonces ahí pues les permiten experimentar de una gran manera. Solamente aquí hay un bemol, pues la historia no ha sabido reconocerla. Recordemos que perdió un Oscar a la mejor película animada contra Toy Story 3, que sí, es una oda de la animación y seguramente estará en este listado. Pero tal vez el Toy Story 3 tiene toda una franquicia detrás y esta película por sí sola se mantiene. Tú si llegas a ver Toy Story 3 necesitas contexto, pero si ves Cómo entrenar a tu dragón es una película a mi parecer redonda en todo sentido. Música, arte, creatividad, retomar una historia ya contada pero contarla de una manera muy particular, no cualquiera lo puede hacer. Para mí merece estar mucho más arriba. Blancanieves de Disney.
Como ya lo había mencionado, esta es la primera película largometraje de Disney y que bueno, yo creo que ya solamente por eso tiene su mérito y sí debe de estar aquí. Lamentablemente ha envejecido bastante mal, pues ya hoy si pones a ver a alguien esta película sin duda alguna parece un tanto aburrida incluso, que ojo no quita que sea una buena adaptación igualmente como lo fue La Cenicienta. Y también recordemos que esta película ya tiene prácticamente 100 años de existencia, entonces ha envejecido, bueno, yo creo que ves a alguien de 100 años y nadie se ve tan bien conservada como se ve Blancanieves. Además tiene la propuesta de diseño. Los 7 enanitos han sido iconos de la cultura desde su creación. Además de la bruja también, que es súper reconocible. Y bueno, al final del día por algo las nuevas generaciones siguen tomando el vestido de Blancanieves como referente para sus fiestas. Yo creo que está bien merecido que Blancanieves forme parte de esta lista e incluso merecería estar un poco más arriba por este contexto que tiene de trasfondo. Shrek de DreamWorks. Ojo, aquí igual llegamos con un peso pesado y yo creo que incluso hablamos de una película que debería estar mucho más arriba. Una propuesta en su momento prácticamente anti-Disney, una crítica a los cuentos de hadas y una historia original. Dejamos de lado el que todos los héroes, todos los personajes principales sean guapos, atractivos, princesas, príncipes, personas en apuros y pasamos a que ahora un protagonista es un ogro. Hay que tener una gran creatividad para que esa historia pueda desarrollarse y bueno, se haya vuelto una franquicia monstruosa como lo es ahora. También es muy importante mencionar que fue ganadora del primer Oscar de la animación. Digo, en ese momento las otras películas con las que competía tal vez no eran grandes contendientes, ya que se lo ganó a Jimmy Neutron y bueno, a otra franquicia monstruosa como lo es Monster Inc. Pero la verdad es que ese Oscar súper merecido y yo creo que ya por esa presea merece estar mucho más arriba. Esta película es todo bien. La música, si bien no es original toda, pues la verdad es que eligieron un gran repertorio musical, no hay que negarlo. Visualmente es preciosa, la historia es única, ¿qué más le puedes pedir a Shrek? Los Mitchells versus las máquinas de Netflix. Esta es la película más joven de las primeras 10 y bueno, está en Netflix de hecho actualmente por si la quieren ver. Es una película muy buena, sí creo que está más que nada dirigida hacia los pequeños, pero tiene siempre mensajes ocultos detrás para los adultos. Hay escenas que te van a llegar sin duda alguna, además de claro mencionar la crítica social a la actualidad, pues en esta película se habla de uso de la telefonía y cómo esta cada vez está invadiéndonos más de tal manera en la que hemos desconectado de los seres humanos. Muy interesante la manera en la que llevan esta película, pero he de admitir que creo que no alcanza a estar a la altura de Shrek. Nada más véanlo. ¿Ustedes creerían después de ver esta película que es mejor que Shrek? ¿O Cómo entrenar a tu dragón? ¿O tiene un trasfondo tan grande como La Cenicienta y Blancanieves? ¿O es una propuesta artística tan grande como lo es Loving Vincent y Las Trillizas de Belle? Yo creo que no. Esta película probablemente le está robando el puesto a una película que sí podría merecerlo. La tumba de las luciérnagas de Ghibli. Bueno, aquí hace su primera aparición Estudio Ghibli. Obviamente no podía faltar en este listado. Son el mayor estudio cinematográfico de películas japonesas y era obvio que más de una película iba a estar aquí. E inician con una buena propuesta. Una película que ya lleva bastante años, me parece más de 20, por ende no muchos lo han de conocer. Pero esta historia habla de un chico que vive las experiencias en el momento del final de la Segunda Guerra Mundial y cómo esta ha afectado a toda su familia. La verdad esta película no es una película feliz. No vas a disfrutarla ni te vas a reír. Esta película en realidad es trágica, pero al mismo tiempo es reflexiva, así te hace pensar y valorar muchas cosas. Toda esta película cuando ves que algo está saliendo mal, puede salir sin duda peor, y pasa. Y creo que es un interesante mensaje, pues a grandes y chicos sí les va a llamar la atención. De alguna manera esta película sí logra conectar con tus emociones todo el tiempo y te mantiene alerta de que el protagonista logre salir adelante. Pero sin embargo nos encontraremos con dramatismo total. La primera escena te confunde muchísimo, pero conforme llegas al final, en realidad pues solamente logra tocar tu corazón.
pero conforme llega al final, pues la verdad se vuelve cada vez más y más trágico. Yo creo que un buen exponente del estudio Ghibli y que sin duda alguna merece estar aquí, inclusive más arriba. Pero bueno, también recordemos que hay monstruos del estudio Ghibli que seguramente estarán, que no podemos dejar a un lado. Por ahora dejaremos aquí el recuento de las películas y la opinión respecto a estas. Es muy pronto para decir si falta alguna, pues faltan las otras 40 de este listado. Así que no hablemos mucho de momento. Eso sí, creo que hay películas aquí que ya empiezan a estar sobrevaloradas y películas que sin duda alguna tienen mucha historia detrás y que merecen un mejor lugar, pero aún no nos metamos en cosas duras. Por el momento esto ha sido todo, espero que te haya gustado el video, deja tu like y comparte y ve pensando tus favoritas que más tarde hablaremos de eso. Esto es todo por mi parte, chao chao.